Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video de Matemáticas con Gastón. Hoy vamos a ver un método súper sencillo para sumar fracciones. Sabemos que cada vez que queremos sumar fracciones tenemos que buscar un denominador común y luego hacer una serie de pasos dividiendo, multiplicando y sumando números, pero este método que traigo hoy es mucho más sencillo. Cuando querramos sumar dos fracciones como estas, tenemos que pensar en una mariposa. Entonces lo que vamos a hacer es, entre el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción, trazar un ala de esta mariposa. Una vez que hayamos dibujado el ala, los dos números que quedan encerrados vamos a multiplicarlos, es decir, vamos a hacer 7 por 3. Y el resultado de esa multiplicación lo guardaremos arriba de esta antenita. Construiremos ahora el ala restante de nuestra mariposa uniendo los dos números que nos quedan, el 2 y el 4. También tendremos que multiplicar estos dos números y guardar ese resultado en la otra antena. Y por último tendremos que multiplicar los dos denominadores, es decir, 2 y 3, y guardar ese resultado en el cuerpo de la mariposa. Y lo que sigue ahora es súper sencillo. El denominador de nuestro resultado va a ser el que está en el cuerpo de la mariposa, es decir, 6. Y para saber qué pondremos en el numerador, simplemente tenemos que sumar, porque en este caso es una suma de fracciones, los números que tenemos guardados en las antenitas de la mariposa. Luego, para terminar, podemos sumar el 21 y el 8 en el numerador y llegar así a la expresión final de nuestra suma de fracciones. Y como vieron, así de fácil es sumar dos fracciones utilizando este método de la mariposa. ¿Qué les parece si ahora hacemos lo mismo pero con una resta de fracciones? Vamos a proceder de la misma manera. Vamos a dibujar la primera ala de nuestra mariposa uniendo el 2 y el 3, multiplicándolos y guardando ese resultado en la antena. Después vamos a dibujar el ala que falta uniendo el 5 con el 1, multiplicándolo también y guardando ese resultado en la otra antena. Y como último paso vamos a buscar el denominador de nuestro resultado, que lo encontraremos multiplicando los dos denominadores, es decir 5 por 3. Luego, de la misma manera que hicimos antes, sabremos que el denominador de nuestro resultado va a ser 15. Y después vamos a tomar los números que están guardados en las antenas y esta vez, como es una resta de fracciones, lo vamos a restar. Siempre hay que respetar el signo que se está usando. De esta manera tendremos 6 menos 5 sobre 15, que es igual a 1 sobre 15. Y así de sencillo se usa la regla de la mariposa para sumar y restar fracciones. Puede ser muy útil si nos olvidamos la calculadora, si nos olvidamos de cómo hacerlo o cualquier cuestión que surja. Ahora les dejo esta propuesta. ¿Cómo harían para calcular esta suma y resta de fracciones utilizando la regla de la mariposa? Si tienen la solución, por favor compártanla en los comentarios, así todos podemos verla. Y así terminamos el breve video de hoy. Recuerden que si les gusta el contenido del canal pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar atentos a las novedades. Pueden dejarme un like en los videos, así sabré que el contenido que hago es útil para ustedes y podré seguir produciendo más.